Y porque quiero una vez más felicitarle por haber cogido una bandera que estaba por el suelo, que estaba pues en la depresión profunda, una familia de Palma de Mallorca, una familia humilde, a cuya hija, una niña de 8 años, la agredieron en el colegio. Y de ahí fue al hospital. Y del hospital, luego le preguntaré lo primero de todo a don Marcos cómo se encuentra la niña, que es fundamental. Pero aquí vimos el desinterés, el desaire, la falta de comunicación, el interés por archivar, el por dar carpetazo, cerrojazo, la pasividad, la tardanza en el reconocer un hecho, que, en fin, la falta de auxilio. Vamos a ir analizando lo que pasó con esta niña. ¿Se puede dar el nombre de la niña o no? ¿O es el nombre solamente, sin apellidos. El nombre, claro, por supuesto. Aunque es ridículo porque en la querella figuran los apellidos del padre y de la madre, pero bueno, Yanira se llama. Vale, pues muy bien, tiene 8 años, ya debe tener cerca de 9 quizás. No, 8 recién cumplidos. Perfecto. ¿Cómo se encuentra? Pues está físicamente, está en tratamiento y desde el punto de vista psicológico pues tiene problemas de ansiedad, duerme con la madre, ha vuelto con problemas de hacerse pipí de noche y consecuencia del salvaje atentado que tuvo en su día, agresión, y sobre todo de que se ha encontrado con estos señores, por llamarlos de alguna forma, con estos menores, con los agresores en Palma, y claro, evidentemente pues la madre tuvo que llevarse a la casa corriendo, llorando y con un auténtico drama, ¿no? Como es natural, por otra parte. Cosa que era previsible, puesto que no debía vivir lejos del colegio, claro, puesto que los chavales esos pululan por allí, pues esto alguien en el mundo judicial tenía que haberlo previsto, en aras a protegerla más y mejor. Pero bueno, recordemos los hechos. Esta niña tenía un problema en el colegio de lo que se llama ahora bullying. Eso es. La llamaban marimacho porque quería jugar al fútbol con sus compañeros y a ellos les molestaba que así fuera. La llamaban gorda, la llamaban no sé cuántas las cosas, todas ellas bastante feas. ¿Y quiénes eran los que le hacían el bullying? Pues la denuncia que la niña... que la agredieron, ¿no? Sí, por supuesto. Bien. La denuncia que hace la niña el día 5 de octubre ante el servicio de urgencias en pediatría del Hospital Universitario Son Espace de Palma de Mallorca dice: ha sufrido agresión en el patio del colegio, a las 11 de la mañana jugando al fútbol sonó la alarma, fue a coger la pelota para llevársela al profesor, se acercó un grupo de 12 niños, todos de cursos mayores que ella, la han agarrado entre varios, golpeado, pegado patadas y arañado, y refiere dolor en la parte izquierda del abdomen. Los médicos la exploran y dicen que tiene dolor a la expiración profunda en parte izquierda del tórax y en la palpación de la parrilla costal izquierda. Se observan arañazos en mejilla izquierda, abdomen y abrasiones en codo derecho, es decir, arrastre, y en pie izquierdo. Abdomen blando y doloroso. Se le realiza una ecografía y dice: conclusión, los hallazgos son compatibles con hematoma, es decir, sangrado laminar perirrenal izquierdo, en el riñón izquierdo, y mínimo hemoperitoneo en pelvis, es decir, sangrado en la barriga, hablando en términos llanos. Y finalmente conclusionan los médicos diciendo que agresión, traumatismos generalizados, y dicen juego brutal y violento, traumatismo abdominal reciente a la... Sí, dicen además que todos estos diagnósticos y esta exploración son por lesiones que son inmediatas, el mismo día, horas antes. Bueno, entonces tenemos un colegio que no admite eso, una directora del colegio que no admite eso, una jefa de estudios que no admite eso, unos profesores que tenían que vigilar en el recreo que no admite eso, y 6 días tarda la Consejería de Baleares de Enseñanza en admitir que pudiera haber habido, que lo van a investigar, un caso de bullying. Finalmente acaban diciendo que no, que allí no ocurrió. No, la resolución del consejero de Educación y Universidades del Gobierno Balear termina con conclusiones de que ha habido un altercado no es agresión, y termina diciendo que son lesiones leves, ¿no? No se ha informado a la madre de nada, la madre fue a la consejería a declarar y la trataron regularmente mal, fue también a Fiscalía, la Fiscalía parece que ha optado por la línea de defender a los agresores menores, no a la víctima menor, que también es menor de 8 años, y todo esto dentro del contexto de que lo que nadie puede cuestionar son informes del servicio de pediatría inmediatamente coetáneos con la agresión, y esto sí que es indiscutible. Pero eso es tan contundente como que obliga a la Fiscalía a abrir de oficio y de urgencia
una causa para proteger a esta menor y para perseguir a los autores. Sí, además, dicen se cursa parte judicial. El problema es que el centro hospitalario lo ha hecho de cine. Lo ha hecho de cine, es decir, han mandado parte judicial, es su obligación, por el juramento hipocrático, y esto ha pasado al juzgado de instrucción de guardia. Estamos investigando qué juzgado tramita el procedimiento. Desde aquella fecha, la Fiscalía de Menores se produce defendiendo más a los menores agresores que a nuestra víctima, que también es menor, y hemos pedido que se nos facilite la identidad de los menores agresores, de los menores testigos, que también los hay, de sus padres, progenitores o custodios de los menores para citarlos, y hemos tenido el silencio por respuesta. Y lo más grave es que a la niña los profesores no la llevan al hospital, sino que es la madre. No han preguntado prácticamente por ella ninguna a ver cómo se encontraba la evolución de la misma, y ha tenido que irse de este colegio, por cierto, a otro colegio cuya directora se ha portado magníficamente bien, porque queremos decir que esto es un hecho aislado, es un oasis dentro de un desierto. No todos la Fiscalía ni los colegios toman este tipo de actitud, ¿no? Y finalmente, pues la niña, esta nueva directora, le ha dado fotocopias de los libros, le ha dado libros, porque todo era nuevo para ella, ¿no? Bueno, es lo que se espera del buen hacer de los señores de la enseñanza, de los colegios públicos. Pero dígame una cosa, ahora usted ha llegado a ese caso, sí, y ha presentado unas iniciativas que son, ¿cuáles? La Fiscalía nos decía que teníamos acciones civiles contra quienes quisiéramos, contra el colegio, contra los padres, acciones civiles. Yo creo que se equivoca. Unas lesiones graves como son estas, o leves, siempre son un delito cuando se cometen en un centro, como en este caso educativo, por la culpa en vigilando, la culpa en la custodia de la menor, y sobre todo porque la directora del colegio, el mismo día, en vez de ella identificar a los menores, le dice a la menor, a la niña, a Yanira, que vaya con un compañero, con otro niño, clase por clase, buscando a quiénes son los agresores. Esto parece que es una broma, pero es así. Esto da risa. Y luego, al terminar, la madre se entera de la agresión porque se lo cuenta a la niña, viene la tutora y le dice que firme un documento del que ni se lo lee ni le han dado copia, y no la ayudan, no la llevan al hospital, absolutamente nada, la dejan abandonada a su suerte, a la madre con la hija, y a la madre la que ha tratado y ha tramitado todo el procedimiento. Y entonces usted pretende actuar contra la directora del centro, contra la jefa de estudios, contra la profesora encargada. Presentaba la querella por lesiones, maltrato y por trato degradante contra la directora, la encargada del recreo y la tutora. Y finalmente como responsable civil subsidiario contra la consejería y por supuesto el gobierno balear. Pero usted y yo, don Marcos, que llevamos en esto tantos años intentando hablar claro, no dejaríamos el tema en el conocimiento público de lo que conviene si no dijéramos que aquí se está pretendiendo eludir un problema, porque esos niños agresores son de una determinada nacionalidad y de una determinada religión. En principio, Yanira, porque yo no tengo el vídeo de lo que aconteció en el recreo el día 5 de octubre pasado, nos dice que ella pensaba, y todos pensábamos, que eran mayores de 14 años, con lo cual tendrían responsabilidad en la ley penal juvenil, la ley penal del menor. Ella pensaba, como nosotros, por la envergadura. Me decía que era un niño como un armario. De todas formas, entre 8 años y 12 años hay una diferencia tremenda, son 12 agresores, y me cuenta que son, en principio, unos niños... Que este es el que le da la patada, que la tumba, y a partir de ahí detrás los demás se animan a... Es un niño de nacionalidad o de procedencia pakistaní, y también al parecer hay otros menores agresores que son de procedencia y de religión y raza árabe, ¿no? O sea, usted, en el fondo, esto se había contado ya hace tiempo, hay bastante, parece, la impresión de que lo público está intentando echarle tierra por encima a este asunto para no provocar, para no herir susceptibilidades. No, estos muchachos, que deben tener una concepción de lo femenino muy particular, en lugar de decir, bueno, pues aquí somos la escuela pública española, balear en este caso, y tenemos que defender la igualdad. Primero, proteger a los alumnos. No es de recibo que alguien salga del patio del colegio público y se vaya al hospital. ¿En qué país vivimos? Lo segundo es, oiga, el imperio de la ley también está en la escuela, y el garante de eso es el profesor o la profesora, el maestro, la maestra, el enseñante, en definitiva. Ese es el que tiene que decir, oye, aquí hay que estar del lado de la víctima, eso por humanidad, y luego por principios que son muy importantes. ¿Dónde nos van a ser más importantes? ¿En el juzgado o en la escuela? En la escuela, naturalmente. ¿Cómo vas a consentir que a una niña, por ser niña, le den una paliza y eso quede impune?
Eso ofende a la conciencia. Yo creo que... ¿Dónde están los sindicatos de la enseñanza? ¿Y dónde están las feministas de este país? Yo que además creo que la Fiscalía de Menores funciona muy bien, la Fiscalía General del Estado funciona fantásticamente bien, los colegios tienen pocos recursos pero funcionan bien, pero en este caso, que es un caso aislado, tienen que asumir responsabilidades, todos los que han intervenido en el procedimiento, y sobre todo no mentir, porque este informe del Hospital Universitario Son Espases es irrefutable, irrevocable e imposible de contradecir. Son médicos, son dos pediatras que han visto a la niña inmediatamente y dicen que las lesiones son inmediatas, no son lesiones con una etiología de 24, 48, 72 horas. Don Marcos, le felicito por lo menos tratar de llevar algo de justicia a esta familia, que son humildes, de condición humilde, y que seguramente sin la participación de algún abogado Quijote que diga, oye, esto es una barbaridad, vamos a poner las cosas en el sitio donde deben estar y no hagamos política con las cosas sagradas. ¿Sabe usted cómo entro yo en esto? No, cuénteme. La madre le dice a un periodista, si yo tuviera a García Montes esto iría por otro lado, y me llama el periodista. Me dice, mira Marcos, me ha llamado esta madre y me ha hecho este comentario. ¿Qué te parece? Digo, pues tranquilo, porque hay otros clientes que me pagan muy bien y cuando hay casos de estos hay que tener no humanidad, sino sentido de lo que es tu profesión, de lo que es vestir una deber toga. Que tienes con ella. Deber. Yo tengo un deber con la sociedad. Sí, la llamo a la madre, no se creía que era yo, se me pone a llorar, voy a ver la niña al día siguiente en avión, por supuesto pagándonos todos los gastos del despacho con otra compañera, la niña se me echa encima, se me agarra, dice que la ayude y entonces para mí esto es mucho más agradable y gratificante que una minuta de 1 millón de euros, se lo digo con absoluta fe. Eso habla muy bien de usted. Y yo antes le consideraba un poco hermano, porque una vez tuvimos un viaje juntos en helicóptero de Málaga a Ceuta, un poco... Bueno, el de Rajoy fue peor, lo admito, pero el nuestro fue de llegar allí hechos y casi que nacimos ese día, ¿no? Pero ahora todavía le considero más hermano. Muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a ver un vídeo en el que le resumimos para que ustedes identifiquen las caras de esta historia que les hemos estado contando y luego nos vamos a ir a publicidad directamente. Desprendimiento en el riñón, fisuras en las costillas, lesiones en la cabeza, pie y codo. Resultado, ingreso hospitalario por una paliza en el colegio. 12 niños contra esta menor de 8 años. La tiró al suelo, se puso encima de ella de rodillas, la inmovilizó y entonces los demás le propinaron patadas. La agresión ocurrió en el patio. La niña cogió la pelota y los chavales se tiraron encima. En ese momento no había vigilancia. Intentó buscar un adulto en el patio y no encontró ninguno. Los menores agresores la han acosado en más ocasiones, insultos y amenazas sobre todo por su forma de vestir. Tienen edades comprendidas entre los 12 y los 14 años. Es normal que niños de 12 y 14 años peguen a niños de 8. Que estén 12 niños pegando a una niña en un patio y no haya nadie. La familia de la pequeña ha denunciado los hechos, se quejan de la pasividad del colegio. Había habido una trifulca en la hora del patio, pero que la niña la veían que estaba bien. Baleares se sitúa entre las comunidades autónomas con una mayor tasa de conflictividad escolar, 3.000 situaciones conflictivas graves al año.